Daniel Villarroel, quien es presidente regional de CONACEP, entiendo también forma parte del directorio de CONACEP regional. ¿Cómo está, don Daniel? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a vuestro programa. Gracias a usted por aceptar estar con nosotros. El fin de semana recién pasado hubo una marcha que fue, desde su punto de vista, ¿cómo la calificaría? ¿Exitosa, no exitosa? En torno a la convocatoria, partamos por eso. A nivel de región y a nivel de país, totalmente exitosa. Bordeamos aquí cerca de los 8.000 padres, apoderados, profesores, directivos, sostenedores, alumnos, exalumnos también se hicieron presentes en esta convocatoria aquí en la región del Biobío, en forma bastante pacífica, lo dijo también el Diario del Sur ayer, sin mayores incidentes, en realidad sin ningún incidente. Y a nivel nacional las cifras bordean los 100.000 adherentes a esta caminata familiar. ¿Tienen punto de comparación? ¿En qué sentido? De si esta marcha fue más grande que alguna anterior que hayan realizado ustedes. Sí, hicimos nos convocamos el sábado 5 de junio de este año en una caminata familiar también, que fue la primera, organizada por los padres y apoderados, y bordeamos los casi 40.000 en esa oportunidad en 7 regiones. Ahora este sábado superamos con crece las expectativas, pensábamos que íbamos a andar en los 50, 60.000 y alcanzamos casi los 100.000 las cifras oficiales desde Santiago en 14 regiones del país. Ya, del total de alumnos que hay en el país, más o menos el 50% está en establecimientos particulares subvencionados, ¿cierto? 55, según la cifra oficial del Ministerio de Educación. Ya. ¿Ustedes como CONACEP representan a ese 55% o representan a parte de ese 55%? No, somos parte de ese 55% porque también hay que considerar los colegios de congregación, los colegios de masonería, otras agrupaciones como colegios alemanes, en fin, hay una variedad y una diversidad bastante, por así decirlo, variable en nuestro país respecto al sector particular subvencionado en Chile. Hay variedad en las organizaciones. Pero somos la mayoría. Hay variedad en las organizaciones que lo integran, pero hay variedad también en lo que están pidiendo en relación a la reforma educacional, ¿o hay una sola línea? A ver, nosotros creemos que la línea que nos une a todo el mundo particular subvencionado en general es el proyecto de reforma educacional que ha ingresado este mayo a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, anunciado por el Ejecutivo, ingresado por el actual ministro, y contra ese punto estamos haciendo algunas manifestaciones, y más que manifestaciones estamos intentando dialogar, ser escuchados y decir que este es un proyecto que no se adecúa al contexto local de lo que la ciudadanía que nosotros tenemos como padres y apoderados y alumnos y exalumnos que vuelven a nuestros establecimientos, la familia en general, está demandando en este caso. Y el mejor ejemplo ha sido este sábado 11 de junio, donde 14 regiones, volvemos a plantearlo, reiterarlo, salieron a caminar en forma pacífica con sus hijos y alcanzamos a nivel nacional casi los 100.000 adherentes a esta caminata familiar. 11 de octubre, ya. La reforma presentada por Michelle Bachelet tiene como eslogan, y por lo tanto yo deduzco como parte fundamental de este asunto, fin al lucro, fin al copago y fin a la selección. Que son esencia de la educación particular subvencionada, ¿no? Yo diría que más que esencia son lo que presentó esta actual administración bajo el proyecto que usted ha dicho, sí, es así. Pero hay más proyectos, obviamente, está la carrera docente, sí, esa parte, sí, claro, ¿cierto? Está la educación superior, pero en general se conoce como lo que usted ha dicho, sí, es así. Ya pasó un sedazo en la Cámara Baja y estamos con fin al lucro, con fin al copago y fin a la selección. ¿Qué le queda a ustedes como CONACEP? Nosotros tenemos todavía esperanza de que, si bien es cierto, este es un primer sedazo, pero también tenemos que decirlo con mucha fuerza, de que este es un subgrupo que entendemos que se ha instalado en algunos puestos esenciales, como fue la Comisión de Educación, y obviamente han hecho de este eslogan, ¿cierto?, atractivo para todo el mundo, que esta es la reforma educacional, que tiene que haber un fin a todos estos 3 ejes que usted ha comentado. Se ha dicho hasta el cansancio, y lo ha señalado el Ejecutivo, que no está en la esencia de la reforma adquirir establecimientos particulares subvencionados que resuelvan finalmente no seguir en el nuevo sistema. No sé si ustedes han hecho los estudios, tienen algún antecedente de cuántos colegios eventualmente podrían no seguir compitiendo en el nuevo escenario.
El 70% de los establecimientos, un El poco más. 70% de los establecimientos. Poco más de 4.000 establecimientos no podrían seguir en este nuevo sistema que se está supuestamente proponiendo, entendiendo que todavía faltan trámites legislativos, ir al Senado, comisión, volver a la Cámara de Diputados, ¿cierto? Vale decir, el Estado tendría que comprar el 70% de los establecimientos particulares subvencionados para evitar que sus alumnos dejen de estar sin clase. Claro, esa es la contingencia que existe en este minuto. Y nosotros nos reorientamos a plantearle respetuosamente a los señores parlamentarios que van a tener que ver el primer sedazo, como usted ha dicho, en el Senado, porque lamentablemente no fue muy tomado en cuenta en el tema de la Cámara de Diputados, en este caso la comisión que integra los diputados y diputadas que ahí estuvieron. Lo siguiente, y queremos plantear a la opinión pública esto. Las reformas educacionales en el mundo, las que podemos emular, no copiar, ¿cierto? Emular, adaptar, contextualizar a nuestro país. Primero que todo, eligen a sus futuros docentes en el bachillerato. Segundo, les ponen los mejores profesores calificados en las facultades de pedagogía en las universidades. Tercero, le hacen un seguimiento en sus primeros años laborales. Cuarto, les pagan sueldos tan exitosos como otros roles profesionales de una sociedad. Y sexto, les aseguran un puesto de trabajo una vez que salgan de la formación profesional. Eso es así en la reforma. Cuando uno hace un estudio comparado con las reformas que se han hecho en otros países nórdicos o de Europa o algunos estados de los Estados Unidos, por tomar como ejemplo, eso hacen en general las reformas. Y nosotros como educadores, antes que nada de ser sostenedores, extrañamos estos titulares, estos puntos esenciales que están en los informes. Están en los informes de la OCDE, están en los informes de la consultora McKinsey, que son informes no consultados por un país o por un experto. Estos son estudios internacionales que mandan a hacer los países más desarrollados del mundo, porque tienen que hacer, obviamente, estudios comparados de educación. Y en este tema, nosotros como educadores echamos de menos absolutamente la naturaleza de la reforma educativa centrada y secuestrada, más que todo en estos conceptos artificiales del lucro, etcétera, más que la calidad de los aprendizajes escolares que demandan nuestros padres y apoderados. Porque si nuestros padres y apoderados, nuestros profesores, nosotros mismos, fuéramos a una caminata donde se pusieran estos titulares en una reforma educacional, le aseguro que serían caminatas de agradecimiento a buscar los aprendizajes escolares que tiene que tener un centro escolar. Y me faltó un tema. Uno de los grandes temas es la autonomía del centro escolar. En los países desarrollados, usted, entre mejor lo haga como centro escolar, como escuela, como colegio, menos supervisión hay. Al contrario, lo toman como un ejemplo para el resto para que sea un efecto dominó para el resto de los que no lo están haciendo bien. Y otra de las cosas que debemos decirle a la opinión pública es que Chile no es el único país del mundo que tiene un sistema subvencionado. En otros países también existen sistemas subvencionados. Hay estudios incluso muy serios. Ahora la OCDE en el 2012, dentro de los estudios, sacó un sistema comparado de los sistemas públicos y privados en el mundo. Lo hizo también el año 2005. Y dice, como conclusión general, que no hay un sistema que sea mejor que otro. Así, por ejemplo, compara Holanda y Bélgica, que tienen un alto grado de privatismo, con los resultados que tiene Austria, por ejemplo, Noruega y Francia, que tienen un alto grado de educación pública. Pero dice, concluye en Europa que ninguno es mejor que otro. Vamos a Chile. Chile, que tiene un grado de privatismo mayor, en este minuto, en la educación particular subvencionada, representa un grado de privatismo mayor, no tiene mayores o mejores resultados que lo hace Uruguay, o al revés, que por ejemplo, o Tailandia o México, que tienen un alto grado de educación pública, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, estos estudios comparativos no son conocidos por la Comisión, o si son conocidos, no se han tomado en cuenta. Nosotros reiteramos que los países exitosos en este tema de la reforma educacional justamente hacen reforma educacional centrada en los aprendizajes escolares sin dejar de mencionar y evadir el tema de la regulación que debe existir cuando un privado o alguien público le ingresan plata del Estado, por así decirlo, para hablarlo de forma muy similar. Sí, y en este aspecto me adelanto algo, Hugo, por favor. Me adelanto que Chile tiene una institucionalidad. La Superintendencia de Educación tiene todas las facultades para advertir a un colegio, sancionar a un colegio, multar a un colegio y finalmente cerrar un establecimiento educacional.
Sí, tuvimos aquí al superintendente de educación no hace mucho. No Pero quiero dejar pasar un concepto, una frase que usted dijo. Usted habla de concepto artificial de lucro. ¿Usted conoce a don Walter Oliva, por ejemplo? tengo el gusto de haber conversado un par de veces con él. Sí, lo que pasa es que hace referencia en algún reportaje por ahí, me parece que es CIPER el que hace referencia a un grupo. Esto es un poco como el tema del food, digamos. La mala utilización del food. Todos nosotros veíamos los supermercados, ¿no es cierto?, cuando pasaba el empresario y compraba 4 carros de comida, ¿no es cierto?, y eso lo facturaba a su empresa. Eso era un abuso brutal del food. No existe o no existió lucro excesivo, a lo mejor, tal vez, por parte de algunos sostenedores de establecimientos educacionales. A propósito, y de lo que usted señaló, concepto artificial de lucro, que lo dijo hace poquitos segundos. Me hago cargo del concepto que acabo de decir, porque todos lucramos. En esta sociedad todos lucramos. Pero con educación no habría ahí que hacer una diferencia. Ahí hay un tema. Fíjese que la subvención, hay un tema que desconoce, sobre todo la generación joven. La subvención como concepto de Estado en Chile existe de 1854. Entre 1888, estos son tesis, son estudios serios que nosotros hemos estudiado para no hablar por hablar a través de un concepto de ideología. Usted tiene que enfrentar los datos duros, nuestra sociedad tiene que enfrentar los datos duros de esto, ¿ya? Y el concepto del lucro no debe confundirse con el de usura, porque si fuera así, estamos todos contra el lucro. Me incluyo. No, sí, evidente. Si yo creo, perdón, Finalmente, yo creo que estamos hablando a propósito del food y abuso del sistema, estamos hablando del sostenedor de establecimiento educacional que tiene a sus alumnos en muy malas condiciones, pero que se va a Cuba a veranear. A eso nos referimos, evidentemente. Ahora, hay que sistematizar y hay que poner un margen, ¿entendemos? Sí. Siendo honesto, no conozco un caso así. ¿Ya? Claro. Siendo honesto, ¿ya? Y no entrando a nombrar a nadie, porque la verdad que sería irresponsable de mi parte hacer una situación así. No obstante, siguiendo con lo que usted estamos conversando, nosotros apostamos por una regulación. Ya. Y entendemos que la facultad que tiene la superintendencia es justamente regular las usuras que existen en todo sistema. Fíjese que usted me trae de colación un recuerdo. El año 2009, el escándalo del bono SAE, la subvención adicional especial, un tremendo escándalo que supuestamente, y me imagino que se solucionó porque el Estado pagó doble al sistema municipal. El escándalo, y no fue una municipalidad, fueron muchas municipalidades. Este año, el Consejo de Defensa del Estado, y nos alegramos mucho de ver ayer, estos días, un informe de una comisión, más que un informe, buscando la subvención escolar preferencial. El Consejo de Defensa del Estado se ha querellado contra varios municipios buscando justamente 16.000 millones de pesos de subvención escolar preferencial y no justamente en el mundo particular subvencionado. No, por eso también se va a acabar la municipalización, si estamos claros. La verdad es que no podemos ver el futuro, porque este proyecto ha cambiado, ha bajado de porcentaje. Seamos realistas, no una encuesta, varias encuestas apostaron por este proyecto de reforma cuando fue ingresado por el señor ministro un 70%. Hoy vamos en un 46, 47%. Tengo una encuesta que hoy día apareció en Plaza Pública de Cadén, ¿cierto? El 47% en este minuto bordea el proyecto y el señor ministro, con su proyecto, bordea, y no lo digo yo, lo dice la encuesta, bordea el 31% de aprobación como ministro de Estado de Educación. Entonces, vuelvo a reiterar sobre no hacer una clase ni mucho menos. Yo soy profesor de historia originalmente, por lo tanto me conozco el tema de los movimientos sociales y sé cómo pueden terminar estas cosas. No obstante, la subvención no es un concepto de los años 90 o más atrás de los años 80. La subvención es un concepto de más de 150 años en este país y en nuestro país. Y no solamente en el área educativa. El Fondar se subvenciona, por nombrar uno solo. Y también lo hacemos cuando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo va, por ejemplo, al ámbito de las viviendas sociales. Usted habla del subsidio habitacional. Exacto. Y eso es también subvencionado. Las carreteras se subvencionan. Es decir, aquí hay un montón de aspectos de la economía nacional y de la industria nacional que se subvencionan. Bueno, reformemos todo. Yo lo podría decir como abogado del diablo, reformemos esas cosas. Bueno, en fin. Entré a la página de CONACEP y dice, el titular principal de la página dice, reforma es de inspiración chavista. Se lo voy a preguntar, pero quiero que me lo responda al regreso de esta pausa comercial. ¿Qué quieren decir con que la reforma educacional es de inspiración chavista? Vamos a la pausa, volvamos de inmediato. Estamos conversando con Daniel Villarroel, presidente de CONACEP. No se vaya.